y que dentro de ese pequeño tema estábamos viendo o vimos una gráfica en donde se tiene la relación de los límites de Atterberg, estados de consistencia del suelo y esas propiedades dinámicas. Son tres: la resistencia al esfuerzo cortante máximo, la resistencia máxima al deslizamiento del suelo sobre el metal y la resistencia al corte de los terrones. Bien, ahí nos quedamos, a menos que uno de ustedes diga fue en este otro punto de ese pequeño tema. Si no es así, voy a compartir el PDF, el archivo, y ahí ya me comentan. Quiero decirles que ayer no tuvimos clase porque no pude tener acceso a internet, y por otro lado también se me bloqueó la computadora para tener disponibles los archivos. Entonces fueron problemas que tuve, y no sé si por internet también, por fallas en internet. Pero lo bueno es que ya estamos aquí. Voy a compartir el archivo para iniciar con la clase. ¿Están viendo el archivo? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos avanzando. Recuerden que el pequeño tema fue de consistencia del suelo, estados de consistencia del suelo. Vimos los límites de Atterberg, un ejemplo numérico. Y después de esto empezamos con la aplicación. Vimos los factores que afectan los límites de Atterberg, tipo de arcilla y tipo de catión intercambiable. Vimos la aplicación así en términos genéricos, un cuadro en donde se hace una relación, y me parece que también vimos esta gráfica. Y aquí después de esto es donde vamos a continuar. Estas, estas gráficas pues nos muestran una relación de los estados de consistencia del suelo y límites de Atterberg con esas propiedades dinámicas que ya les había comentado aquí: tau max, resistencia máxima al esfuerzo cortante del suelo; tau prima max, resistencia máxima al deslizamiento del suelo sobre el metal; y resistencia al corte de los terrones, que finalmente nosotros comentamos el mejor estado para operaciones de labranza fue el estado fiable, porque en el plástico alta la resistencia a la herradura, y en el estado sólido también alta la resistencia a la herradura. Bien, entonces después de esto, continuamos, y ahora tomemos así un estudio de caso. Y en este estudio de caso, las operaciones de herradura y rastra se relacionan con los límites de Atterberg y los estados de consistencia. Y en este estudio de caso se vio el efecto del contenido de humedad sobre las operaciones de labranza. El tipo de suelo fue un suelo franco arcilloso. Eso nos muestra un cuadro de datos en donde se tienen los límites de Atterberg, y también las características o constantes de humedad del suelo, aquí en esta primera columna, y en la segunda columna las humedades en las cuales se estuvieron haciendo las operaciones de labranza, y en las últimas dos columnas los índices que ya habíamos comentado: consistencia relativa, CR, y el índice líquido, IL. Valores que nos dicen si estamos en un estado de consistencia plástico, friable o líquido. Bien, entonces, primero veamos aquí los límites de Atterberg. Aquí en la primera columna, aquí se tiene WLL, es la humedad gravimétrica del límite líquido, 28.6. Y enseguida la humedad del límite plástico, 20.18, 20.1. Humedad a capacidad de campo, humedad gravimétrica, son humedades gravimétricas.
a capacidad de campo 23.9, a punto de marchitamiento permanente 13.5. Estos son las constantes o características de humedad del suelo, o lo de que está en verde, y en color medio marrón, la humedad del límite líquido, y plástico los límites de Atterberg. Falta el límite de contracción, pero normalmente estos son los que se manejan. Y en la siguiente columna, como nivel de humedad, se tiene la humedad del límite plástico, y esta que ya habíamos comentado, 20.18, aquí. El 80% de la humedad del límite plástico, 16%, el 70%, 14%, y el 40% de la humedad a capacidad de campo, 9.56%. Estas fueron las humedades que se estuvieron, en las cuales se estuvieron realizando las operaciones de labranza. Bien, un rango de humedad que va desde 20 hasta 9 o hasta 10%, muy amplio el rango de humedad, bueno para tener algunos resultados. Y recuerden que cuando mencionamos el pequeño tema de laborabilidad del suelo, el rango de laborabilidad del suelo, que se nos da por Clionen, quedamos un científico muy dedicado al diseño y operación de maquinaria agrícola, nos decía que el límite inferior del rango de laborabilidad está en 40% de la humedad a capacidad de campo, 0.4 por WCC. Este es el límite inferior y está por debajo de la humedad a punto de marchitamiento permanente. Aquí 13.5, está por debajo, 9.56. Con este nivel de humedad nos acercamos al límite de contracción, que puede estar en 7 o bien en 8 por ahí, 7 u 8%. Muy bien, y el límite superior nos lo daba como el 60% de la humedad a capacidad de campo, y que anda un poquito más arriba de 14%, por aquí entre 16 y 14. Por aquí él da el rango de laborabilidad, y aquí nos fuimos hasta 16 y 20%, que es la humedad del límite plástico. Muy bien, estas son las humedades que tenemos. Permítanme, colegas, eso sí que está mal. Muy bien, después de esto vienen los valores de consistencia relativa. Y en relación con los valores de consistencia relativa e índice líquido, vean esto. Aquí en la humedad del límite plástico habíamos comentado que el valor de la consistencia relativa era la unidad, y del índice líquido 0. Y que simplemente una humedad frontera que separa un estado de consistencia plástico de un estado de consistencia friable. Y después aquí, en esta humedad, en 16.1.14%, este es el valor de la consistencia relativa. Es decir, cuando la humedad está por debajo de la humedad del límite plástico, decíamos la consistencia relativa es mayor de la unidad. ¿Qué tan mayor? Bueno, pues aquí ya se nos pone 1.47 en esa humedad. Y el índice líquido es negativo. ¿Qué tan negativo? Ahí tenemos, perdón, colegas, ahí tenemos ese valor, menos 0.47. Muy bien, pero cuando estamos hablando de un valor positivo de CR, nos indica un estado de consistencia fiable, y que podemos llegar hasta 2.3, 2.4, que es el estado de consistencia sólido, pero en todo este rango es el estado de consistencia friable, mayor que la unidad, 1.47, menor que la unidad, también en el estado de consistencia friable. Entonces estamos haciendo relación de los límites de Atterberg y los estados de consistencia con estos valores que tenemos aquí, con estos valores. Bien, en todo este rango de contenido de humedad hasta 9.46, estamos hablando del estado de consistencia friable, 2.25 y menos 1.25 del índice líquido. Bien, falta ya
por aquí les decían 2.3, 2.4 de CR o bien menos 1.3 de IL para decir que estamos en un estado de consistencia sólido, pero nunca vamos a llegar ahí, nunca, porque no es deseable. Bien, esto es lo que podemos comentar en relación con los contenidos de humedad en los cuales se realizaron las operaciones de labranza relacionados con los límites de Atterberg, estados de consistencia del suelo, así con los índices CR e IL. Recuerden, ya nada más, cuando la consistencia va de 1 a 0, vamos en todo el rango de plasticidad del suelo, de consistencia plástico. Ahí, y cuando IN va de 0 a la unidad, también estamos hablando del estado de consistencia plástico del suelo, pero eso no lo tenemos aquí. Bien, es nada más para recordar parte de lo que ya habíamos comentado. Y después, en relación con algunos datos técnicos de las herramientas de labranza, de los equipos que se utilizaron, aquí en este cuadro los tenemos en esta primera columna para el arado de discos, en la segunda para la arrastra de discos, un arado de 3 discos, la velocidad de trabajo 6.5 kilómetros por hora, el ángulo de corte 45 grados y el ángulo vertical de cada cuerpo cortante 25 grados. Esto, el ángulo de corte AC y el ángulo vertical AB, lo vimos en alguno de los pequeños temas en un principio, y ahí se les dio el diagrama de cuerpo libre para decir cuál era el ángulo de corte y cuál el ángulo vertical. En relación con la rastra de discos, fue una rastra de discos excéntrica en V de 18 discos que se acopla al enganche de 3 puntos del tractor. El arado de discos también se acopla al enganche de 3 puntos del tractor. Y la velocidad de desplazamiento del sistema tractor arado, 7 kilómetros por hora. El ángulo entre las dos secciones de discos es de 44 grados. Ese es el ángulo entre las dos secciones de discos de aquí. Bien, entonces, datos técnicos de los equipos, y enseguida vienen ya algunas variables que se midieron, no todas aquí nada más. Son 3: el diámetro medio de agregados, que lo vimos en granulometría, el patinaje, que hemos venido comentando nada más, y que también se les dio la formulita en tecnologías de la producción agrícola, y la adherencia del suelo a los cuerpos cortantes, así comentado en términos genéricos, como lo vimos en el cuadro donde decíamos resistencia, adherencia al implemento. Bien, aquí ya se tienen datos. En relación con el arado de discos y tomando el diámetro medio SDM en milímetros y tomando el diámetro medio arado de discos, aquí se tiene la fuente de variación en ese diámetro medio de agregados, que es el contenido de humedad, los contenidos de humedad que ya comentamos. Y aquí en esta columna el diámetro medio en milímetros para cada contenido de humedad, así en una operación de aradura. Y lo que estamos viendo aquí es que el diámetro medio fue mayor aquí cuando el suelo estaba seco y cuando estaba húmedo el suelo, mojado el suelo ahí. Bien, entonces, en esos dos casos, el diámetro medio alto. Y en estas dos humedades, 16 y 14, que nos acercamos al límite inferior del rango de elaborabilidad, bien, un diámetro medio intermedio, y por eso estamos diciendo que esta velocidad, estas humedades es la adecuada, son las adecuadas para realizar una operación de aradura, que podemos ir un poco más allá de 16 a 18, sí, un poco más abajo de 14, sí, por ejemplo, 11%. Y estamos ampliando el rango de elaborabilidad de 11 a 17, 18%, algo así como 7%, alto el rango de elaborabilidad, pero precisos en este rango que tenemos aquí de 14 a 16, pero sí, pues, definitivamente un poco más arriba de 16, pero menos de 20.
abajo de 14, pero arriba de 9.56. Bien, eso es lo que podemos comentar ahí. Ya desde el punto de vista estadístico, pues hemos manejado, se los dejo para que ustedes lo interpreten ahí. En relación con la rastra de discos, también se tiene el diámetro medio. Y vean aquí, para esta humedad, cuando el suelo estaba seco, alto; cuando el suelo estaba húmedo, alto; y donde fue menor fue en las dos humedades que ya hemos estado comentando. 14 y 16%, humedades también adecuadas para la operación de rastreo. Un poquito más abajo de 14, sí; un poquito más arriba de 16, sí. Bien, entonces ampliamos el rango de elaborabilidad allá, pero aquí con datos, ¿no?, del diámetro medio. Y después, en relación con el patinaje y adherencia. Bien, para el arado de discos, aquí lo tenemos, para el arado de discos, patinaje y adherencia. Bien, el patinaje fue mayor cuando el suelo estaba húmedo, y vean, de 20.9%, decíamos, en Latinoamérica se permite hasta el 18% de patinaje. Y de acuerdo con la norma norteamericana, hasta 15%, de 10 a 15% de patinaje, un poquito más en Latinoamérica. Estamos por arriba entonces de las normas. Y bajo acá, vean, en la humedad donde el suelo estaba seco, por debajo de 10%, que es la norma norteamericana y también latinoamericana. Aquí ya podemos estar teniendo daños por las vibraciones del motor en los componentes de la transmisión. Por eso un patinaje mínimo 10%. Pero lo que podemos decir aquí, bajo el patinaje, y un patinaje que se ajusta a la norma latinoamericana, y podemos decir también a la americana, es en estos dos contenidos de humedad: 11% o 12%, y aquí 16 o 17%. Bien, entonces, bien estas humedades para una operación de aradura. Puede ser un poquito más de 16, sí; un poquito menos de 14, sí; y ampliamos el rango de elaborabilidad. Bien, en relación con la adherencia, dada así en kilogramos de suelo húmedo, por todo lo que serían los cuerpos cortantes del arado, si es de 3 discos, tiene 3 cuerpos cortantes. Bien, la mayor adherencia fue en esta humedad del límite plástico, y la menor es cuando el suelo pues estaba seco. Bien, y sí hay un poco de adherencia, así como lo comentamos en términos genéricos, en los contenidos de humedad del estado fiable, que son 16 y 14. Vean esa adherencia que tenemos ahí: 1.89 kilogramos de suelo húmedo en los 3 cuerpos cortantes. Si lo dividen entre 3, realmente es muy poco lo que se adhiere por cuerpo cortante, y que esa adherencia solo por la presión del prisma de suelo o la rebanada de suelo cortado, porque es un arado de discos, sobre el material adherido en la superficie de trabajo del cuerpo cortante, lo va retirando, lo va retirando, y no tenemos una acumulación como nos sería en esta humedad de 20%. Y menos, por ejemplo, si dividen entre 3.3 kilogramos, casi nula la adherencia del suelo a la superficie de trabajo de los cuerpos cortantes. Estas dos humedades también adecuadas para la aradura: un poco más arriba de 16, pero menos de 20; un poco más abajo de 14, pero por arriba de 9%, y ampliamos ese rango de elaborabilidad. Eso es en relación con el arado. Y en relación con la rastra, ahí tomamos el patinaje y vemos que es alto en la humedad del límite plástico, y bajo cuando el suelo está seco. Y podemos decir pues alto en este nivel de humedad de acuerdo con las normas, y en también alto, pero se ajusta a la norma latinoamericana. Aquí lo que podemos decir es que una operación de rastreo, cuando se realiza en suelo flojo, que es un arado de
que es una operación ya hecha con un arado de discos. Ahí nos dejó una cama media preparada para el establecimiento de cultivo, pero floja, con baja resistencia al esfuerzo cortante, y que es lo que nunca nos vamos a ajustar a la norma de patinaje en una operación de rastreo bajo esa condición de suelo flojo. Cuando es en suelo firme, sí, se reduce el contenido de humedad y hay que ajustarlos a la norma, ya sea latinoamericana o sea norteamericana. Bien, entonces, podemos decir que aún así, si vemos que en el suelo seco se estallan los terrones, podemos tomar ese contenido de humedad como bueno, pero ya vimos que no, que el diámetro medio de terrón está por arriba de este contenido de humedad. Entonces, nuevamente estas dos humedades, aun cuando el patinaje es mayor del recomendado, pero para una operación de aradura, no para rastreo, ahí no dan recomendaciones porque es muy variable el suelo en cuanto al aflojamiento que se hace. Pero cuando es en terreno firme, una rastra pesada, traccionada por un tractor de alta potencia, ahí sí, hay que ajustarnos al patinaje de las normas. Bien, y en relación con la adherencia, pues se tiene también alta en donde la humedad es de límite plástico y baja donde el suelo está seco. Baja también en estos dos contenidos de humedad, estos dos que tenemos aquí, y podemos decir que el rango de laborabilidad está en esos niveles de humedad, un poquito más arriba de 16, un poquito menos de 14, y que la adherencia no es importante en los cuerpos cortantes. Ahora aquí, en lugar de dividir entre 3, dividirían entre 18 discos. Pero le resulta casi cero, pues, la cantidad adherida aquí. Y de alguna manera podemos decir que tanto en la aradura como en el rastreo, en esta humedad de límite plástico, la adherencia también sí se adhiere, pero no es tan importante. Significa que no estamos en la humedad del límite pegajoso, del límite de pegajosidad, y que por eso todavía podemos decir trabajamos ahí, pero no, lo recomendado es esto que tenemos acá. Muy bien, eso es lo que tenemos en relación con esas tres variables. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, seguimos adelante. Ahora, nada más en términos genéricos, así como ya lo comentamos, ya este cuadrito ya lo vimos de otra manera, pero fue lo mismo. Entonces aquí rápidamente, ¿qué es lo que tenemos? Los estados de consistencia del suelo. Esto nada más es lo que les voy a comentar, porque en todo lo demás, así rápido lo voy a hacer. Aquí está un suelo cementado, es un suelo coherente en estado sólido. Un suelo en estado friable, semisólido, así como lo habíamos comentado. Un suelo en estado de consistencia plástico, y un suelo en estado, bien el suelo en estado de consistencia líquido. Aquí vean el límite de contracción, LC, no hay problema, ya lo habíamos comentado. Separa el estado de consistencia sólido del friable o semisólido. Y LPI, ahora es el límite plástico inferior, allá decíamos límite plástico inferior, pero es el mismo contenido de humedad, en donde hay una separación entre el estado de consistencia friable del plástico. Y aquí LPS, límite plástico superior, allá decíamos el límite líquido, humedad del límite líquido, pero LPS también es lo mismo, separa un estado de consistencia plástico de un estado de consistencia líquido. Y aquí PA, el límite de pegajosidad. Nosotros vimos el ejemplo en donde se estaba trabajando el suelo en un límite plástico. Sí hay adherencia, pero no tan alta como para decir pues que ya estamos dentro de lo que sería la pegajosidad del suelo, la adherencia del suelo a la superficie de los cuerpos cortantes. Por eso PA aquí. Otra forma pues de denominar
el límite líquido y el límite plástico, pero en términos numéricos nos dicen es el rango en el cual el suelo es de una consistencia plástica, por eso límite inferior y límite superior. Y ya en relación con los comentarios, es todo eso que ya habíamos comentado, pues en un estado de consistencia sólido, esto que tenemos de color naranja ahí, pues alta resistencia a la herradura, alto consumo de combustible. Bien, vimos en el caso del patinaje, decíamos alto el patinaje también de tal manera que el tractor se puede quedar parado, y ahí en el trabajo vimos que simplemente se redujo el patinaje. Lo normal es esto que tenemos aquí, o sea, el comentario de que el patinaje ahí puede ser tan alto que se puede detener el tractor, y el desgaste de los neumáticos es enorme porque en esa detención hay una fricción pero tremenda entre la banda de rodadura y el suelo. Bien, nuevamente lo comentamos, lo asociamos con ese límite, pero recuerden, ese 9.5% de humedad es el límite inferior de trabajabilidad, y por eso tiene ese patinaje reportado ahí. Y en un estado de consistencia fiable, ahí baja la resistencia a la herradura, bajo consumo de combustible, el patinaje dentro del rango y desgaste bajo de los neumáticos. Límite plástico, altos requerimientos de potencia, alto consumo de combustible, y el patinaje alto también ahí, y en un estado líquido no se recomienda realizar operaciones de herradura, con excepción de las operaciones de fangueo que ya hemos estado comentando. Nuevamente eso ya lo tenemos aquí, y ya nada más le dan una leída y quedan bien. ¿Qué les quiero mostrar? Las fotografías. En ocasiones las fotografías indican más o dicen más que datos, que comentarios escritos así, los enunciados en términos genéricos. Aquí lo que estamos viendo es una operación de aradura con un arado de subsuelo que se acopla al enganche de 3 puntos. Tenemos un sistema tractor, arado de subsuelo que se acopla al enganche de 3 puntos y de una punta el arado de subsuelo. Quedamos que sí habíamos comentado que lo que se requiere con un arado de subsuelo, y si no, pues está en tecnologías de la producción agrícola. Su proceso tecnológico de trabajo es un estallamiento vertical hacia el fondo de la masa de suelo, y horizontal. Y estallar toda la masa de suelo y dejarla floja para el establecimiento de los cultivos. Y aquí lo que estamos viendo es que se está trabajando en un estado de consistencia sólido, seco totalmente el suelo, secamiento al aire, colegas. Y ese estallamiento horizontal hay que tener sus asegúnes, hay que guardarlo con reserva. Y el estallamiento vertical total también hay que tomarlo con reserva. Y sí nos está dejando sobre la superficie terrones muy grandes que tenemos también. Entonces, un trabajo de mala calidad, y el estallamiento de la masa de suelo procesada, también tenemos sus asegúnes, hay que hacer un perfil y ver el estallamiento y ver que no es como tal. Entonces, hay que hacer esta operación en un estado de consistencia mayor. Bien, aquí está parado el tractor, pero esto se debería también, aquí cuando se levanta, incluso tierra que cae de esta parte entre el dibujo de la banda de rodadura. Recuerden que es un dibujo, acostillado en forma de V. Ese es el dibujo que tenemos aquí. Estaría cayendo parte del polvo que va, desmenuzando ahí la fricción con la superficie del suelo, pero no lo vemos bien. Entonces eso es lo que podemos comentar de esta fotografía. Esta otra fotografía es de un sistema tractor arado rotativo, o fresadora también se le conoce aquí, así. Y aquí se tiene un eje con cuchillas. El eje es accionado por la toma de fuerza del tractor,
y va realizando su proceso de trabajo. Muy utilizado, les decía, para la preparación de camas de siembra en terrenos bajo cultivo, y que el cultivo es una hortaliza. En todo lo que es el Bajío, parte de Sinaloa, se utiliza donde se siembran hortalizas. Y pues aquí estamos viendo que se está utilizando en un suelo seco, que ya fue rastreado. Se pasó una rastra ahí, dejó el suelo flojo para terminar de preparar la cama de siembra, porque había terrones. Aquí están los terrones. Se pasó el arado rotativo o tipo fresadora, y vean lo que tenemos: una pulverización total de la masa de suelo que se va procesando, y tan pulverizada que hay una separación de partículas finas, de limos, arena fina y arcilla, y es lo que está flotando aquí en el ambiente, y que si hay una corriente de aire, pues se va fuera de la parcela, reduce la fertilidad. Pero finalmente lo que nos interesa es que estamos totalmente pulverizando el suelo, y que esto sella la porosidad en ese momento, y cuando viene la época de lluvias y tenemos la formación de una costra superficial ahí también, que limita la germinación y reduce la velocidad de infiltración. En la fotografía, algo que no debemos de hacer aquí y también acá. Si tienen alguna pregunta, háganla. Esos dos conjuntos, esos dos sistemas de máquinas, nos dicen mucho de cómo no debemos de hacer las operaciones de labranza, y que se relacionan con todos los comentarios genéricos y del estudio de caso que hemos hecho. Esto que tenemos aquí también es cuando se trabaja el suelo en un estado de consistencia fiable, y estos trabajos trabajos desarrollados en países así, en países desarrollados del primer mundo, en donde sí las normas que establecen las instituciones de investigación se difunden con todos los productores y tienen resultados muy, muy buenos. Bien, ¿de qué se trata en la fotografía del lado izquierdo que vemos aquí en esta fotografía? Se tiene el sistema tractor arado de vertedera, un arado de vertedera que se acopla al enganche de 3 puntos, y es de 4 cuerpos cortantes. Aquí vemos 4 cuerpos cortantes, una rueda estabilizadora para conservar la dirección de avance. Y vemos aquí sobre la superficie del suelo no trabajado, es decir, en terreno firme, esta es la cubierta vegetal. Y después acá donde ya fue procesado el suelo, vemos que toda esa cubierta vegetal quedó por debajo de la superficie del mismo, del suelo. Se enterró pues, y esto favorece la descomposición de esa materia orgánica y el incremento en la materia orgánica humificada de este tipo de suelo, mejora de todas las propiedades de ese suelo. Bien, en relación con el cuerpo cortante, aquí vean este cuerpo cortante, el de la parte frontal. Decíamos que se compone de una reja y una vertedera. Aquí está la vertedera. La reja no la alcanzamos a ver en la parte frontal en ninguno de los cuerpos de trabajo. Bien, ¿qué vemos? Que se corta, levanta y estalla el prisma de suelo a través de la superficie de trabajo, que es la superficie de la reja y la superficie de la vertedera, que sí estamos por viendo por la parte posterior. Y se lanza hacia un lado, así como lo estamos viendo, y que si la humedad del suelo es adecuada, queda totalmente estallado, pulverizado. Bueno, no pulverizado como el arado rotativo, pero aquí listo para pasar enseguida en la sembradora. La rastra ya no. Entonces estamos hablando de labranza reducida aquí. Bien, ¿qué más podemos comentar aquí? Bien, en el fondo del surco decíamos que en un estado de consistencia friable, sí hay una deformación del suelo ahí, aquí en el fondo del surco,
por la carga normal aplicada por el neumático del tractor. Y que esa deformación no es tan importante porque es pequeña, pues, y que tan solo con la humedad y la expansión de partículas se puede ir controlando. Pero bueno, hay que tener cuidado en este tipo de comentarios, porque ya con el tiempo y quizás 4 años con operaciones de labranza así, y si son 2 ciclos por año, sí podemos tener ya cierto grado de compactación a la profundidad de aradura. Y la profundidad de aradura va de aquí de la superficie al fondo, unos 25-30 centímetros, con el arado de vertedera 30 centímetros ahí de profundidad. Bien, y aparte, aquí está la costanera, ven, aquí está la costanera. En la parte frontal va la reja. Entonces, en una operación de este tipo también hay sellamiento de la cara aquí, del surco dejado en la pasada anterior, aquí está la cara. Se va sellando parte de esa porosidad y en el fondo va la reja, aquí en el fondo, aquí pasó la reja. Y también hubo un sellamiento de la porosidad, embarramiento del suelo, decíamos. Entonces, eso se tiene con este tipo de arado, pero no muy bien, no muy bien desarrollado aquí. Poco, por eso decíamos moderado, cuando se trabaja hacia el suelo y además lo dejamos bien preparado. Muy bien, y acá de este lado vemos un sistema compuesto por un tractor, un arado de vertederas, y podemos decir, se trata de 4 vertederas también, y una sembradora, o sea, todavía seguimos con el sistema de máquinas, un sistema compuesto por el tractor, decíamos, un arado de vertederas, de 4 vertederas, una sembradora y una fertilizadora. 3 máquinas acopladas al tractor. Este acoplamiento aquí es un acoplamiento al enganche de 3 puntos, pero es semi-integral, se acopla a los 2 puntos inferiores y por acá llevamos una rueda de transporte en la parte posterior, que sirve como rueda de estabilización de la dirección y aparte para el transporte también. Muy bien, y en la parte frontal diseñamos una estructura que es un enganche de 3 puntos, pero en la parte frontal aquí para acoplar la fertilizadora. Y esta es la estructura de acoplamiento de la sembradora, así como lo estamos viendo aquí, a través de esta barra de tiro, ahí al enganche de 3 puntos del tractor. Muy bien, estamos utilizando los recursos de potencia aquí del enganche de 3 puntos del tractor y el empuje frontal por acá en la parte frontal. Bien, entonces eso es lo que podemos comentar de lo que vimos por allá en tecnologías de la producción agrícola. Muy bien, bien, eso es lo que tenemos aquí y ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Aquí está la superficie del suelo, una cubierta vegetal diferente a esta que tenemos acá, y vemos que la cubierta vegetal quedó por debajo de la superficie del suelo, que el prisma del suelo es levantado, es cortado, levantado, estallado y lanzado hacia un lado por cada cuerpo de trabajo, por cada cuerpo cortante de proceso de trabajo del arado. Bien, entonces eso es lo que estamos viendo aquí, y que bueno, estamos un poco lejos de estar bajo esta situación en México, pero que debemos de tratar de llegar a ello, una mayor eficiencia de utilización de la potencia del tractor aquí. Una mayor eficacia de la operación porque estamos trabajando el suelo en un estado de consistencia friable, y eso
de mejora o una eficiencia alta de utilización de la potencia y de eficacia, trabajar con el sistema de máquinas en un estado de consistencia fiable, eso es muy importante y a eso es a lo que debemos de tender. Acá no tan eficiente la utilización porque no llevamos acoplada la sembradora, pero sí muy eficaz porque se está aplicando el sistema de máquinas en un estado de consistencia fiable del suelo. ¿Qué tipo de tractor tenemos en ambos casos? Un tractor con tracción asistida. Aquí vean la parte frontal del sistema de rodadura. Aquí la parte frontal del sistema de rodadura. Asistido. Asistido así, entonces, de tracción asistida. De tracción asistida en las ruedas delanteras. No de doble tracción. Si fuera de doble tracción, mismo tamaño de neumáticos, aun cuando muchos tanto científicos como productores dicen que es de doble tracción. Eso es lo que podemos comentar, muy ilustrativo y que diríamos, oye, ¿para qué hacer todo eso que hemos estado comentando? 4 rejas quedamos. De todo lo que vimos y aquí con la foto ya me está diciendo, bueno, pues eso es para que ustedes tengan el análisis y aparte el fenómeno físico. Y también habíamos comentado el estallamiento vertical y horizontal de un arado de subsuelo, allá descrito también en tecnologías de la producción agrícola. Aquí, estallamiento vertical por cada punta del arado de subsuelo y horizontal. Horizontal, así debería de estar todo lo que está entre pasadas, entre hileras que hicimos con el arado de subsuelo. Pero vemos que todo lo blanco no se estalló horizontalmente ni verticalmente, lo tenemos ahí. El estallamiento fue nada más en esta zona, en esta parte. Sí. Arriba en la imagen que nos mostró en las fotos, ¿tiene que ver algo que el arado vaya así como en diagonal? No, no va en diagonal. Fíjense bien aquí. Bien, la pregunta es de que bueno, en diagonal significa que usted me está diciendo que tenemos aquí una línea así inclinada con respecto a la línea de avance, ¿verdad? Esta es la dirección de avance. Esta es la dirección de avance. Bueno, así que estén de diferente. Y usted me dice que van en diagonal, ¿a esto se refiere? ¿O se refiere a que la línea está en diagonal a la parcela? La línea. Bueno, así al eje que lleva ahí donde nos señaló. Ah, bien, así. Bien, este eje sí está inclinado con respecto a la dirección de avance. Esta es la dirección de avance. Esta que tenemos aquí está. Paralela a lo que sería, la dirección de avance siempre es de la parte media del tractor aquí. Así, esta es la dirección de avance. Y vemos que hay cuerpos a uno y otro lado. Siempre va por la parte media de lo que sería el tamaño del arado. Aquí, por aquí pasa, por aquí viene. Bien, y se acoplan en diagonal para darle ese ángulo de corte que nosotros decíamos. Hay un ángulo de corte con respecto aquí a la dirección de avance. Pero si yo veo la reja en la parte frontal, es perpendicular la reja a la dirección de avance. Tomo la línea de aquí y la paso acá y es perpendicular la reja. Y lo que sí se pone en diagonal es cada cuerpo cortante. ¿Y por qué en diagonal? Porque hay un ancho de corte dado por la reja que está en la parte frontal. Lo común es que la reja tenga esta inclinación que tenemos acá, también con respecto a la dirección de avance, pero aquí, así, de este lado, un poco inclinada la reja. Y eso es para facilitar la penetración de la punta de la reja y sí, el corte, que no sea exactamente perpendicular a la dirección de avance y que se incremente la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Sí, un poco en diagonal aquí, pero la reja y no la vemos. Y esta diagonal es para darle el ancho de corte, esta diagonal. Y la posición en este eje, así como lo tenemos,
es para dar el ancho de corte que va de aquí, del extremo de la costanera al extremo de la reja, que está un poco por debajo de aquí del suelo cortado, porque parte de este suelo se deslizó hacia el fondo. Bien, por aquí va la punta de la reja que tenemos acá la punta, porque aquí está la costanera. Entonces, hay un pequeño traslape entre la punta de la reja de este lado, del lado derecho, y la costanera, aquí. La punta de la reja va detrás de la costanera acá, y en cada uno de los cuerpos cortantes. Muy bien, entonces, esa posición oblicua que usted me decía, en diagonal aquí, es por el ancho de corte. Y hay una inclinación de la reja en la parte frontal para no tomar así, al mismo tiempo, toda la línea de corte que estaría perpendicular a la dirección de avance. Entonces, un poco inclinado el ángulo para que se reduzca la resistencia al esfuerzo cortante y que corte con facilidad. A eso se refería. ¿Quién fue quien habló? Ah, yo prefiero. Reme, bien, Reme. ¿Quedó clara su pregunta, su duda? Sí, profe. Muy bien, pero no es que vaya en diagonal en la parcela, así, bueno. Fíjese bien, es muy importante los conceptos. Sí va en diagonal aquí, pero por esto que le decía y para dar un ancho de trabajo. Y con respecto a la dirección de avance, va en forma perpendicular a la dirección de avance, que tenemos ángulos de inclinación tanto de la superficie de trabajo como de la de corte de trabajo, que es la reja. Ahí el filo de la reja, porque parte de la reja es parte de la superficie de trabajo y todo lo que es la vertedera es superficie de trabajo. Entonces sí es así, también tiene un cierto ángulo, pero el arado, el cuerpo cortante va perpendicular a la dirección de avance. Bien, es así como lo comentamos, Remy. Y esta diagonal vista más clara acá, es para dar el ancho de trabajo en cada uno de los cuerpos cortantes. Hay ecuaciones que se utilizan para todo. Para el diseño, que lo van a ver en teoría de máquinas, van a ver el diseño de toda la superficie de trabajo, incluida la costanera que tenemos por aquí, y van a ver el diseño también del chasis o armazón, que es esto que tenemos aquí, el eje donde se posiciona cada timón de cada uno de los cuerpos cortantes. Este es el chasis, este eje que tenemos aquí, esa viga que tenemos ahí, en diagonal a la dirección de avance. Todo lo van a ver en forma analítica y ahí es donde les va a quedar bien claro todo el comentario que les estoy haciendo. Muy bien, ojalá le haya quedado más claro, Remy, porque la vi como que sí, como que no. Sí, profe, gracias. Sí, bien, ¿algún otro comentario o duda? ¿No? Entonces con esto, a ver, déjenme ver, creo que terminamos ya todo, colegas, este pequeño tema y empezamos con el siguiente. Retiro este archivo y subimos otro que ya tienen, colegas, tienen el de velocidad de infiltración. Y ese es el que les voy a compartir. Se encuentra, no, Anthony, sí está. Rey, está por ahí Rey, también, creo que sí. Sí, profesor. Sí, 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 Aquí bueno, andamos, profe. sí, no se duerman, despierten, ya saben que hay veces que hay la oportunidad de preguntarles algo. Muy bien, voy a compartirles el archivo. Medio minuto y estoy con ustedes. ¿Están viendo el archivo? Sí, profe. Muy bien, recuerden que
que les envié este archivo, bueno, Rene se los reenvió. Y el pequeño tema es infiltración del agua en el suelo. Y los fenómenos que vamos a analizar en este pequeño tema es velocidad de infiltración y conductividad hidráulica. Y primero damos el concepto de infiltración. ¿Qué entendemos por infiltración? Bien, entonces decimos que es un proceso de entrada de agua en el suelo y que esta entrada, así lo tomamos, una entrada vertical a través de la superficie de agua, un proceso de entrada vertical del agua a través de la superficie del suelo. Eso es infiltración para nosotros, visto desde el punto de vista de la velocidad de infiltración. Ya la conductividad hidráulica es lo que le permite al suelo el flujo de agua a través de su matriz, a través del perfil del suelo. Entonces aquí, infiltración, entrada aquí, entrada vertical, así, dado por la velocidad de infiltración, movimiento vertical del agua dado por la conductividad hidráulica, la facilidad con la cual el suelo permite el flujo de agua a través de él. Bien, entonces por eso el fenómeno de velocidad de infiltración aquí en la superficie y la conductividad a través de la matriz del suelo, infiltración del agua en el suelo, así. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos en relación con lo que ya hemos visto de potenciales del agua en el suelo? Pues que inicialmente el suelo está con bajo contenido de humedad. En una parcela con riego, podemos decir seco, cerca de la humedad a punto de marchitamiento permanente, y que desde ese punto de vista la entrada aquí a través de la superficie del suelo está gobernada por el potencial matricial y el potencial gravitacional por el potencial hidráulico del suelo. Aquí sí, en esta igualdad que tenemos aquí se tiene el potencial hidráulico del suelo, dado por la sumatoria acá del lado derecho del potencial matricial y el potencial gravitacional. Bien, entonces aquí, a través de la superficie del suelo. Y si el suelo no está saturado acá, también está dado por ese mismo potencial hidráulico, la sumatoria del potencial matricial más el potencial gravitacional. Pero si lo tenemos saturado, como es este caso, está dado por la conductividad hidráulica. El movimiento del agua hacia la parte inferior está dado por el fenómeno denotado como conductividad hidráulica. Bien, entonces es lo que tenemos aquí en estos enunciados y que nos referimos aquí a donde se tiene este diagrama de cuerpo libre. Pero el movimiento de agua a través del suelo se puede dar en un sistema unidimensional en una sola dirección, bidimensional en dos direcciones y tridimensional en las tres direcciones X, Y y Z. Bien, entonces es lo que tenemos enseguida, visto ya el jalón del agua a través de la superficie del suelo y ya el desplazamiento hacia la parte profunda, aquí con la habilidad cuando el suelo está saturado. Muy bien, el movimiento unidimensional, aquí lo estamos viendo en este diagrama de cuerpo libre. Y en este diagrama se está mostrando una sección transversal de una melga. Se trata de un terreno que está bajo un sistema de riego rodado o superficial por melgas. ¿Y cuál es la melga? Este es el bordo de uno de los surcos de la melga. Este es el valle y este es el otro bordo de la melga. Bien, aquí se tiene la cresta de los bordos y aquí el valle. Se aplica una lámina de agua así con un sistema rodado y esta es la lámina de agua. Y en términos genéricos, el movimiento de esta lámina de agua, el paso a través de la superficie es así, vertical. El movimiento en la matriz del suelo, en el perfil del suelo, es
vertical también, porque es como si tuviéramos al mismo tiempo aplicando toda esa lámina en toda la superficie del suelo. Eso es. Estamos saturando todo el suelo y el movimiento es así, el avance horizontal, muy poco avance horizontal. Bien, entonces en términos genéricos así, vertical el movimiento unidimensional en un sistema de riego de melgas, en un riego superficial, así como lo estamos comentando. Eso lo tienen anotado ahí, de manera que le dan una leída tanto a la entrada ya, debido a la diferencia de potenciales, del potencial hidráulico del suelo, bien como cuando ya está saturado y el avance porque es por lo que se da. Fíjense bien, les quiero hacer una pregunta acá. Muy bien, este es el potencial hidráulico del suelo que permite la entrada aquí vertical a través de la superficie del suelo, y que si el suelo no está saturado, pues también es el mismo potencial el que permite el desplazamiento del agua de un punto a otro, así en el perfil, así en la profundidad del perfil. Pero una vez que ya está saturado, les comenté que el flujo de agua es debido al valor de la conductividad hidráulica, que es la facilidad con la cual el suelo permite el paso de agua a través de él. La pregunta es, ¿cuál es el potencial que hace que exista este movimiento de agua? Ya sabemos que es la conductividad hidráulica, pero ¿cuál es el potencial que le da ese valor a la conductividad hidráulica? Es el potencial hídrico del suelo, pero ahora, ¿cómo estaría el potencial hídrico de acuerdo con lo que hemos visto? Si no hay nadie, yo les comento lo siguiente: el potencial matricial cambia por el potencial de presión. Una presión de la columna de agua que tenemos aquí en la porosidad, porque está saturado completamente el suelo. Entonces, el potencial hidráulico es la sumatoria del potencial de presión, aquí en lugar de psi m, y el potencial gravitacional, psi g. Ese es el potencial que permite el desplazamiento a través de la matriz del suelo una vez que ya está saturado, y es el valor de la conductividad hidráulica, que vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces les comentaba que el flujo puede ser unidimensional, bidimensional, como en este diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre se tiene la sección transversal de un sistema de surcos, ahí porque el cultivo que se va a establecer es en surcos, y la aplicación de agua así con un sistema superficial o por gravedad en surcos, por surcos, allá decíamos por melgas, aquí por surcos, agua superficial aplicada así, o un sistema por gravedad, así aplicado en surcos. Y lo que estamos viendo son dos surcos aquí. Esta es la cresta de un surco y el valle lo tenemos aquí. El valle también de este surco, aquí está la cresta, dos surcos. Y aquí en el valle se aplica una lámina de agua, esta que vemos aquí, esa lámina de agua, y el movimiento de esa lámina de agua es lateral. Es decir, en el eje de las X aquí vamos a decir que es el eje de las X, tanto por el lado positivo como negativo, simplemente flujo lateral del agua. Aquí vemos el flujo lateral, acá vemos el flujo lateral. Y otra dirección es en la dirección del eje Y. Normalmente aquí acoplamos el sistema de ejes cartesianos XY, así en el sentido de los ejes de las y es en el sentido, en la parte negativa del eje, así como lo vimos cuando vimos potenciales. Un movimiento bidimensional en la dirección de X y en la dirección Y. Y lo que vemos es el avance del agua hacia la parte profunda del suelo o en la matriz del suelo en diferentes tiempos. Aquí un tiempo 1, un tiempo T1, y aquí un tiempo T2. Este es el avance
de agua, la formación de un bulbo aquí que nos indica un desplazamiento vertical y horizontal, así como lo estamos viendo en un sistema, el sistema de movimiento de agua en un sistema bidimensional, bien ahí en un sistema de riego así, superficial por surcos. Y lo tienen anotado ahí de manera que le dan una leída y ya recuerdan esto que estuvimos comentando. Y en un sistema tridimensional, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. En un sistema tridimensional, pues se tiene el isométrico del volumen de suelo y una sección transversal del avance de agua en las tres direcciones, en un sistema tridimensional, así como lo vemos. Y vemos acá en la parte superior una parte de la red de distribución de agua. Aquí un emisor, aquí se tiene un gotero, un emisor de agua y vemos el agua aplicada aquí sobre la superficie del suelo. Bien, el movimiento del agua ya a través de la superficie del suelo y ya en la matriz del suelo es así. En los sistemas, en las direcciones X, aquí X, ahora la Y la posicionamos aquí, Y y Z, así, así. En las tres direcciones X, Y y Z. Y lo que estamos viendo es así como lo vimos en un sistema bidimensional, ahora es una sección transversal del avance del agua en diferentes tiempos. Y acá en la parte superior, una vista de arriba sería la superficie para cada uno de los bulbos que tenemos ahí. Entonces sería el isométrico desde ese punto de vista, pero es una vista de arriba aquí. Y la sección transversal nos dice aquí tenemos en un tiempo T1 el avance en la dirección Z y X. Hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla está el eje Y. Bien, la dirección Y pues de avance del movimiento del agua. Y aquí tenemos en un tiempo T2 y ahora en un tiempo T3. Bien, entonces, en un sistema tridimensional de movimiento de agua, estamos viendo el isométrico aquí del volumen del suelo y de los bulbos mojados aquí. Aquí en la parte superior tenemos la superficie de cada bulbo. Y aquí simplemente se nos muestra así la sección transversal de cada bulbo. Un movimiento tridimensional del agua a través de la superficie del suelo ejemplificado en un sistema de riego por goteo. Bien, nosotros era un sistema de riego superficial por melgas y por surcos. Ahora les voy a hacer una pregunta. En un sistema de riego por aspersión tradicional, donde hay una red de tuberías que porta a tuberías, porta emisores, aspersores. Ahí, ¿cómo sería el flujo del agua? Si no hay contestación, yo les voy a decir, es unidimensional. ¿Por qué unidimensional? Porque toda la lluvia está cayendo ahí al mismo tiempo en toda la parcela. Y es algo así como si estuviéramos aplicando una lámina de agua acá en un sistema por melgas, así como lo estamos viendo aquí. Toda la lluvia en toda la parcela, una lluvia dada por los emisores, o si es un evento natural, toda la lluvia cae en toda la parcela y el flujo de agua en toda la parcela cae la lluvia, la lámina que estamos aplicando y el movimiento es vertical. Muy bien, es lo que tenemos así en relación con el movimiento de agua en el suelo, así, en un sistema unidimensional, bidimensional y tridimensional. Después, una vez que ya penetre el agua a través de la superficie del suelo, en términos genéricos se tiene una zona húmeda y una zona seca.
Bien, cuando hablamos de una zona seca, puede ser tan seca como que tenga un potencial hídrico del suelo así de menos, bueno, un componente del potencial hídrico del suelo, que es el potencial matricial, menos 2000 kilopascales por secamiento al aire. Puede estar tan seco que hablamos de ese valor del potencial muy pequeño, 2000 kilopascales. Y que la humedad podemos referirnos a la humedad volumétrica y que sería uniforme en todo el perfil del suelo. Bien, eso es lo que tenemos en la zona seca, y en una zona húmeda, pues el potencial es el potencial hidráulico del suelo dado por la sumatoria de estos dos potenciales. Recuerden aquí también actúa el potencial gravitacional, solamente que se hace referencia al potencial matricial porque es el que tiene un valor muy, muy importante. Bien, y el potencial hídrico del suelo está dado por la sumatoria del potencial de presión y el potencial gravitacional. Eso que ya habíamos comentado en un suelo saturado, aquí completamente saturado, y este es el potencial hidráulico. Bien, entonces, es lo que tienen ahí como datos, y ya viendo el diagrama de cuerpo libre de esa zona húmeda y esa zona seca, lo que tenemos aquí del lado izquierdo del diagrama de cuerpo libre es una sección transversal de la matriz del suelo o del perfil del suelo, en donde esta es la superficie y esta es la matriz o el perfil del suelo. Y se trata de un suelo seco que tiene, sí, un contenido de humedad, y que podemos decir que el suelo seco para nosotros es cuando está seco a la humedad de punto de marchitamiento permanente, o puede ser esa humedad que ya comentamos por secamiento al aire, pero que la humedad volumétrica, así dada por W0, es igual en todo lo que sería la matriz del suelo, en todo el perfil del suelo. Y esto sería en el tiempo T0, es decir, donde todavía no aplicamos una lámina de agua, simplemente ahí tenemos al suelo seco, que ya requiere de un aporte de agua para que el cultivo no se estrese si es que está ahí en la humedad de punto de marchitamiento permanente. Y hay cultivo. Bien, después aplicando la lámina de agua, que puede ser por riego o puede ser por una lluvia pesada, pues lo que se tiene es una zona húmeda. Aquí decíamos en el tiempo T1, y una zona seca, que sería todo lo que está por debajo de esta zona húmeda. Y en el tiempo T2, esta sería la zona húmeda y esto sería la zona seca. Eso es lo que estamos comentando. Y veamos ahora que se distinguen diferentes zonas en la zona húmeda. Tomemos esta zona húmeda en el tiempo T1. Bien, aquí se tiene la superficie del suelo y aquí se tiene indicado la entrada de agua por la aplicación de un riego o una lluvia aquí sobre la superficie del suelo. Y es muy común que los primeros 5, máximo 10 centímetros, después de un determinado intervalo finito de tiempo, se sature esta zona, toda la porosidad llena de agua. Y entonces una zona saturada ahí con el potencial hidráulico igual al potencial de presión más el potencial gravitacional. O bien que el movimiento de agua hacia la parte inferior de la matriz del suelo está dada por la habilidad del suelo de permitir el paso de agua a través de él, que es la conductividad hidráulica. Y después de esa profundidad, que pueden ser entre 5 y 10 centímetros, una zona de transición en donde sigue el potencial hidráulico ese que ya comentamos aquí en esta zona, el potencial de presión más el potencial gravitacional, y sigue una zona de transmisión aquí en el tiempo T1. Toda esta es la zona de transmisión hasta aquí, en donde inicia la curva que tenemos aquí. Y después en esta zona de transmisión
El potencial hidráulico del suelo es la sumatoria del potencial matricial más el potencial gravitacional en toda esta zona. En toda esta zona. Y también por acá en el frente de humedecimiento y la zona de humedecimiento. El potencial matricial más el potencial gravitacional, algunos autores dicen que no, que es igual al potencial de presión más el potencial gravitacional, que porque está cerca de saturación. Y dan algún valor por ahí, pero sí tenemos ya un esfuerzo de succión por la matriz del suelo que es Ψm, el potencial matricial. Para nosotros entonces potencial matricial y potencial gravitacional. Después, en esta zona de humedecimiento, una reducción del contenido de humedad hasta por aquí aproximadamente, en donde sigue siendo ese potencial hidráulico del suelo, potencial matricial más el potencial gravitacional. Y ya acá en el frente de humedecimiento, pues una humedad que define la zona seca con la zona húmeda y sigue siendo el potencial matricial más el potencial gravitacional lo que produce el flujo hacia la parte inferior. Esto es en el tiempo T1. En el tiempo T2, esta es la zona de transmisión, esta es la zona de humedecimiento y este es el frente de humedecimiento que separa la zona seca que tenemos acá de la zona húmeda que tenemos aquí en todo esto. Y si queremos nosotros tener el bulbo, esto lo tendríamos también por acá, así. Y tendríamos una sección transversal de lo que sería el bulbo, mojado por la entrada del agua a través de la superficie del suelo. Eso es lo que tenemos en relación con el movimiento de agua a través de la matriz del suelo cuando se aplica una lámina de agua y se define una zona húmeda y una zona seca. Si tienen alguna pregunta en relación con el movimiento del agua, dado así como lo vimos en tres direcciones, 2 y una dirección, y aquí con la zona húmeda y la zona seca, háganla. Esto que acabamos de comentar lo tienen anotado ahí, de manera que pues no van a poder decir que no, que se les olvidó. Aquí lo que tienen es zona saturada y bueno, algunos dicen no están todos los poros llenos de agua, pero el potencial hidráulico del suelo es igual a la sumatoria del potencial gravitacional y el potencial de presión. El potencial matricial 0 y se iguala el valor de la velocidad de infiltración básica con el valor de la conductividad hidráulica, bien así. Y en la zona de transmisión, algunos dicen que el potencial matricial es igual a 0, pero sí tenemos un valor que es de 25 centímetros y eso les da algo así como 0.2 metros y ya hacen la relación a centibars y a kilopascales. Hay una succión aquí entonces. Y podemos decir que el potencial es el gravitacional y el matricial, aun cuando aquí muy similar a 0. Si decimos, no, para nosotros es 0, bueno, pues entonces así el potencial gravitacional con el potencial de presión, la sumatoria que tenemos acá. Muy bien, eso es lo que tenemos ahí. Ya la zona de humedecimiento, pues decimos que la humedad volumétrica es igual a la humedad inicial, volumétrica inicial, y en el frente de humedecimiento igual. Ya nada más hay una diferencia, es una humedad frontera entre la zona seca y la zona húmeda. Bien, eso es lo que tienen ahí que ya comentamos con el diagrama de cuerpo libre y que no hay manera de que digan que se les olvidó. Así es de que ya saben, 5 leídas y ya lo recuerdan, 5 leídas y ya están. Bien, veamos ahora el fenómeno de velocidad de infiltración. Hay un concepto de la velocidad de infiltración y podemos decir que es la velocidad de entrada a través de la superficie del suelo, la velocidad de entrada a través de la superficie del suelo del agua. Es decir, se infiltra una lámina de agua en un tiempo, en un intervalo de tiempo finito, y esa es la velocidad de entrada
de agua a través de la superficie del suelo. Más adelante vemos que aparte de ese concepto hay otro, pero en lo que tenemos aquí en el diagrama de cuerpo libre es uno de los equipos que se utilizan para determinar la velocidad de infiltración. Perdón, colegas. Y que podemos decir que es un fenómeno que ocurre en la superficie del suelo, un fenómeno físico que ocurre en la superficie del suelo y que puede ser analizado como lo vamos a ver. Bien, este equipo es un infiltrómetro de doble cilindro. Este es un cilindro, uno de los cilindros, el cilindro concéntrico exterior, este que estoy señalando. Otro cilindro es un cilindro concéntrico interior, que tenemos aquí. Ambos cilindros están empotrados en el suelo, en la matriz del suelo. Esta es la superficie del suelo y esta es una sección transversal de la matriz del suelo. El infiltrómetro, ambos cilindros empotrados 10 centímetros por debajo de la superficie del suelo, 10 centímetros. 10 centímetros por debajo de la superficie del suelo. Hay un espacio anular entre los dos cilindros. Este es el espacio anular. Y queremos realizar un ensayo de velocidad de infiltración. Hay que prepararlo bien empotrado para evitar de que el agua se fugue del interior hacia la superficie del suelo y que todo el agua penetre así verticalmente. Bien, se pone un plástico en el cilindro aquí interior, adherido a toda la superficie interna del cilindro concéntrico interior y también adherido a la superficie del suelo. Y lo mismo se hace con el espacio anular. Ahí un plástico adherido a toda la superficie exterior del cilindro concéntrico interior, y la cara interna en toda la superficie lateral interna del cilindro concéntrico exterior. Ahí, este plástico que vemos aquí y aquí. Una vez puestos los plásticos, se adiciona agua en el espacio anular y en el cilindro concéntrico interior, un volumen de agua aquí, en este cilindro, otro volumen de agua aquí, en el espacio anular. Este volumen de agua penetra así, vertical, y tiene un movimiento horizontal así, en las dos direcciones, vertical y horizontal, como lo mencionamos, en la dirección del eje Y y del eje X. Y el volumen de agua que se tiene dentro del cilindro concéntrico interior, el movimiento es nada más vertical porque está confinado por esta agua que tenemos aquí, este flujo hacia la parte profunda del perfil. Bien, entonces movimiento vertical del agua solamente, y por eso decimos entrada vertical del agua a través de la superficie del suelo. Y saturado, movimiento vertical del agua, porque la velocidad de infiltración es igual a la conductividad hidráulica. Bien, hecho todo esto y queremos realizar el ensayo, retiramos los plásticos. Aquí, el plástico solamente del cilindro concéntrico interior, de los dos al mismo tiempo. Por eso hay varios que están ahí en la prueba. Uno retira este plástico del espacio anular y otro el plástico del cilindro interior, y la entrada de agua es al mismo tiempo. El nivel de agua que tenemos inicialmente aquí, ese va a variar. Este nivel de agua va a variar con el tiempo y este nivel lo vamos a mantener constante adicionando agua que siempre tenga ese nivel. Y este es el que sí vamos a permitir que varíe. Aquí hay una altura, un escalímetro que va desde por aquí hasta la superficie del suelo. Y tenemos entonces una altura de columna de agua aquí, una lámina, una altura de columna de agua. Esta altura vamos a permitir que varíe
pero hasta la mitad de la altura total. Si la altura fue de 15 centímetros, la mitad es 7.5 centímetros. Esta altura fue de 15 centímetros y esta, la mitad, aquí, la mitad, 7.5 centímetros. Si fue de 20 centímetros la altura, esta, la mitad, 10 centímetros. Hasta ahí vamos a permitir que baje. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Midiendo así nada más lámina infiltrada y tiempo que tarda en hacerlo. Lámina infiltrada y tiempo que tarda en hacerlo. Con esos dos datos, ustedes determinan la velocidad de infiltración en centímetros por hora. Si el tiempo está dado en minutos, es la lámina infiltrada por minuto, porque dividen la lámina entre ese intervalo de tiempo finito, que puede ser 1 minuto, pueden ser 3 minutos, 5, 10 minutos, 20 minutos, y hacen la transformación a centímetros por hora. Una hora tiene 60 minutos, multiplican por 60 minutos que tiene horas, cancelan minutos y les queda centímetros por hora. Así tienen que ir calculando, porque ahorita viene lo de un tiempo muerto. Vean esto, dejamos que bajara la lámina hasta la parte media de la altura de la lámina que tenemos ahí. Lo vimos en el escalímetro, no mostrado aquí, pero hay un escalímetro, una regla. Muy bien, entonces después nosotros decimos ya está cerca de 7.5 o está en 7.5. Elevamos la lámina de agua hasta la posición inicial. Si fue 0 en el escalímetro, hasta 0. Si fueron 2 centímetros en el escalímetro, hasta 2 centímetros. Siempre la lámina a la posición inicial y que coincide con el nivel que tenemos aquí en el espacio anular. Nos llevamos un tiempo en levantar esta lámina, en adicionar agua, porque lo hicimos con cuidado para que no se dañe esta superficie que tenemos aquí en la parte inferior del cilindro, en la base del cilindro concéntrico interior. Bien, entonces eso es lo que tenemos ahí, tiempos muertos. Y lo vamos a ver más adelante, pueden llevarse 20 segundos, 1 minuto, 2 minutos, depende de la habilidad que tengan. Ustedes se profe, llevan a... Sí. ya terminó la clase. Oh, entonces le dejamos, colegas, porque yo sigo con clase y ustedes siguen con clases hasta aquí. Me recuerdan en la siguiente clase que nos quedamos aquí en el diagrama de cuerpo libre del infiltrómetro. Muy bien, hasta aquí le vamos a dejar. Me retiro rápidamente porque el colega nos dijo exactamente en la frontera de separación de clases y eso está medio complicado. Vamos corriendo, ahora sí corriendo y a ver si alcanzamos a llegar, colegas. Quitamos el que puso la grabación, Maquita, por favor. Yo les paso lista. Muy bien, hemos terminado. ¿Quién puso la grabación que no la ha quitado? Vamos a quitarla, colegas, porque ya nos vamos.